Quiero la mitad de tu fortuna como acuerdo de divorcio. He terminado con esta esclavitud a la que llamas matrimonio. Esa fue la sentencia que ella dictó apenas 5 semanas después de la boda. Su voz era tranquila, su sonrisa confiada, como si la victoria ya fuera suya. Lo que ella no sabía era que el hombre sentado frente a ella se había estado preparando para este momento mucho antes de que ella caminara hacia el altar. Lo que sucedió a continuación no solo terminó un matrimonio, destruyó una ilusión y reescribió las reglas del poder, la confianza y las consecuencias. Espectadores, si la persona en la que más confiaban intentara convertir el amor en ganancias, ¿lucharían o dejarían que la ley hablara por ustedes? Díganmelo en los comentarios. En el corazón de Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, donde la ambición vive detrás de muros de cristal y la riqueza real nunca se anuncia a gritos, la gente creía haber presenciado un milagro moderno. Alejandro Vargas finalmente se había casado. Para los extraños, Alejandro era la definición de estabilidad. A sus casi 40 años, era reservado y excepcionalmente exitoso en el sector inmobiliario comercial. Él construía propiedades de la misma manera que otros hombres construyen reputaciones, lentamente, deliberadamente y con una visión a largo plazo, sin escándalos, sin ruido, sin riesgos innecesarios. En una ciudad adicta a la apariencia, Alejandro se movía con moderación, y esa moderación despertaba curiosidad. Cuando se supo la noticia de que se había casado con Valeria Castillo, la curiosidad se convirtió en fascinación. Valeria era el tipo de mujer que nunca entraba en una habitación sin ser notada, no porque exigiera atención, sino porque la esperaba. Hablaba de la libertad como otros hablan de la fe. Creía que la vida estaba destinada a ser experimentada, no soportada. Viajes, lujo, autoexpresión. Esas palabras vivían cómodamente en su lengua. Juntos parecían perfectos. Su boda no fue excesiva, pero fue inolvidable. Líneas limpias, suaves luces de la ciudad, una ceremonia en la azotea con vistas al horizonte. Sin extravagancias desperdiciadas, solo elegancia. Cuando Valeria se rió durante sus votos, los invitados sonrieron. Sonaba alegría. Sonaba a certeza. Alejandro creyó que lo era. La primera semana de matrimonio se desarrolló como una promesa cumplida. Valeria exploró su ático con brillante curiosidad, publicando fotos de buen gusto, elogiando la vista, diciéndole a sus amigos que finalmente se sentía establecida. Alejandro la observaba con silenciosa satisfacción. Había pasado años construyendo riqueza, pero creía que la sociedad conyugal era la verdadera inversión. Para la segunda semana comenzaron las preguntas. ¿Por qué planificas todo?, preguntó Valeria una mañana, hojeando su calendario perfectamente organizado. Porque la planificación me da paz, respondió Alejandro con calma. Ella sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. La tercera semana introdujo la tensión disfrazada de humor. Valeria bromeaba sobre sentirse encajonada, sobre que el matrimonio era más serio de lo que esperaba. Alejandro escuchaba. Él siempre escuchaba. Creía que la comunicación resolvía la mayoría de los problemas. Lo que no dijo en voz alta, pero anotó internamente, fue la frecuencia con la que Valeria mencionaba su vida anterior de soltera. La cuarta semana lo cambió todo. Ella se quedaba fuera hasta más tarde. Su teléfono nunca dejaba su mano. Las conversaciones se volvieron más cortas. La risa se sentía prestada. Cuando Alejandro preguntó si algo andaba mal, ella lo descartó con un gesto. Solo me estoy adaptando, dijo. El matrimonio es un ajuste, ¿verdad? Él asintió. Quería creerle, pero Alejandro había pasado su vida reconociendo patrones en los mercados, en las personas y en el silencio. Un recuerdo surgió, uno en el que no había pensado en semanas. 2 meses antes de la boda, se sentaron uno frente al otro en un café tranquilo. Alejandro deslizó una carpeta delgada hacia ella. Es solo una formalidad, dijo con voz uniforme.
Un acuerdo prenupcial, protección para ambos. Valeria se rió. «¿Eres tan serio?», bromeó ella. Hojeó la primera página, firmó donde él señaló y la empujó hacia atrás sin dudarlo. La emoción de la boda zumbaba más fuerte que la precaución. Alejandro recordó haber pensado en lo rápido que ella firmó, sin leer ni una sola cláusula, cegada por el brillo del futuro anillo. Martes por la noche, semana 5. La ciudad pulsaba debajo de su ático, viva e indiferente. Alejandro estaba sentado en su escritorio revisando documentos, relajado, concentrado. Valeria estaba al otro lado de la habitación, de brazos cruzados, con la postura rígida. Él lo sintió antes de que ella hablara. Su voz estaba tranquila, demasiado tranquila. «Necesito la mitad de tu patrimonio como acuerdo de divorcio», dijo. «He terminado con esta esclavitud llamada matrimonio». Las palabras aterrizaron limpiamente, sin emoción, sin disculpas. «No sabía que el matrimonio me agotaría así», continuó. «Quiero que me devuelvan mi antigua vida». Alejandro levantó la vista lentamente, sin voz alzada, sin incredulidad, solo silencio. Valeria esperó resistencia, negociación, miedo. Había ensayado este momento, imaginado sus reacciones. Ninguna de ellas coincidía con lo que veía. Él asintió una vez. «Si eso es lo que quieres», dijo Alejandro con voz firme, «haremos esto correctamente». Eso fue todo, sin discusión, sin ira, sin regateos. Valeria sintió algo inesperado, alivio. Se dijo a sí misma que esto era más fácil de lo que pensaba. Imaginó abogados limpios, acuerdos rápidos, libertad financiera restaurada. Se imaginó simpatía, comodidad e independencia. Caminó hacia el dormitorio esa noche, convencida de que había ganado. Alejandro permaneció en su escritorio mucho después de que el apartamento quedara en silencio. Abrió un cajón y sacó una carpeta más gruesa que la que Valeria recordaba haber firmado. Dentro había documentos, líneas de tiempo, registros, no acusaciones, sino hechos. Esto no era emoción, esto era estructura. La voz de su padre resonó en su memoria. La confianza es poderosa, pero la preparación es protección. Alejandro había amado a Valeria sinceramente. Esa parte era real. Pero el amor no cancelaba la previsión. El matrimonio para él era una sociedad, no una apuesta. Valeria durmió fácilmente esa noche. No sabía que sus tarjetas de acceso dejarían de funcionar pronto. No sabía que las asignaciones mensuales podían revertirse con un solo clic. No sabía que el silencio podía ser estratégico. Sobre todo, no sabía que la vida que quería recuperar ya no la quería ella, porque la calma que confundió con rendición no era debilidad, era paciencia. Y la paciencia, cuando se combina con la preparación, siempre cobra su deuda. Mientras ella soñaba con su libertad financiada por el dinero de otro, Alejandro marcó un número en su teléfono privado. «Inicien el protocolo», dijo en voz baja. «Cierren todo». La trampa no se había activado cuando ella pidió el divorcio. La trampa se había activado en el momento en que ella creyó que él era un tonto. Y al amanecer, Valeria despertaría en una realidad muy diferente a la que había planeado. Valeria despertó a la mañana siguiente con una sensación de ligereza absoluta. Por primera vez en semanas, no sentía el peso de la obligación. El horizonte de la ciudad se extendía más allá de las paredes de cristal, brillando con una promesa de libertad. Se estiró en la cama, convencida de que lo más difícil ya había pasado. La confrontación había terminado. Ahora solo quedaba la logística. Extendió la mano hacia la mesita de noche buscando su teléfono para revisar las notificaciones matutinas. Esperaba mensajes de apoyo, quizás algunos correos de su abogado confirmando los primeros pasos. Pantalla negra. Tocó el cristal. Nada. Presionó el botón lateral. El dispositivo se encendió, pero la esquina superior derecha mostraba un símbolo que nunca había visto en ese apartamento: sin servicio. Frunció el ceño. Reinició el aparato. El resultado fue el mismo. 0 barras,
0 datos. Conectó el Wi-Fi, pero la red Penthouse Principal había desaparecido de la lista. En su lugar solo aparecían redes vecinas, todas protegidas, todas inalcanzables. Una pequeña molestia, pensó. Seguramente una falla técnica del proveedor. Se deslizó fuera de las sábanas de seda y caminó hacia la sala de estar. El silencio era absoluto. No había olor a café recién hecho. No había sonido de noticias financieras en la televisión. El espacio se sentía estéril, como un museo después del horario de cierre. Se dirigió a donde había dejado su bolso de diseñador la noche anterior. El bolso estaba allí, intacto, pero el pequeño bolsillo lateral, donde siempre guardaba la tarjeta de acceso magnética de alta seguridad, estaba vacío. Valeria buscó en la mesa de entrada. Nada. Buscó en la encimera de la cocina. Nada. Una línea fría de inquietud comenzó a formarse en su estómago. Caminó hacia el ascensor privado que abría directamente en el vestíbulo del apartamento. Presionó el botón de llamada. El panel parpadeó una vez en rojo y se apagó. Acceso denegado. Soltó una risa nerviosa. Muy gracioso, Alejandro, murmuró, asumiendo que era un juego infantil, una rabieta de hombre herido. Decidió usar el intercomunicador de la pared para llamar a conserjería. La línea estaba muerta. La inquietud se transformó en irritación. Tuvo que bajar por las escaleras de emergencia, 30 pisos de concreto frío que golpeaban sus talones y su orgullo con cada paso. Cuando finalmente llegó al vestíbulo principal, sudorosa y furiosa, el jefe de seguridad no la saludó con la reverencia habitual. Ni siquiera la miró a los ojos. «La salida es por la puerta lateral, señora», dijo el hombre mientras miraba una pantalla. «Su pase de residente ha sido desactivado. Necesitará registrarse como visitante si desea volver a entrar». Visitante. La palabra la golpeó como una bofetada. Valeria salió a la calle, conteniendo las ganas de gritar. Subió al coche de lujo que Alejandro le había insistido en usar, un vehículo que ella ya consideraba suyo. Al menos la llave seguía funcionando. Arrancó el motor y se dirigió a su cafetería favorita para conectarse a una red pública y solucionar el problema del teléfono. Mientras conducía, notó que el tanque de gasolina estaba casi vacío. Entró en una estación de servicio en la avenida principal. «Lleno, por favor», ordenó al asistente sin bajar la ventanilla. Mientras el combustible fluía, sacó su tarjeta de crédito negra, la que tenía su nombre grabado en letras plateadas. Cuando el asistente regresó, su expresión era de disculpa. «Lo siento, señorita, la tarjeta fue rechazada». Valeria sintió que el calor subía por su cuello. «Imposible. Intente de nuevo». El hombre lo hizo. El terminal emitió un pitido agudo y final. Rechazada por el emisor. Valeria sacó una segunda tarjeta, luego una tercera. El resultado fue idéntico. Los conductores detrás de ella comenzaron a tocar el claxon. La humillación era física, un nudo apretado en la garganta. Tuvo que buscar en el fondo de su bolso billetes arrugados y monedas sueltas para pagar apenas la mitad del tanque. Salió de la estación de servicio con las manos temblando sobre el volante. Al conectarse al Wi-Fi de un café cercano, su teléfono vibró violentamente, descargando docenas de notificaciones acumuladas. Ignoró los mensajes de redes sociales y abrió su aplicación bancaria. En lugar de saldos y gráficos, apareció un aviso en letras rojas. «Cuenta congelada. Contacte al titular principal». En ese instante, llegó un correo electrónico. El remitente era Alejandro Vargas. El asunto: ajustes administrativos. El texto era breve, clínico, desprovisto de cualquier emoción humana. Dada su intención declarada de disolver el vínculo matrimonial, los privilegios compartidos han sido suspendidos a la espera de una aclaración legal. Esto incluye acceso a propiedades, vehículos corporativos y líneas de crédito suplementarias. Esto no es punitivo, es procedimental. Valeria leyó la palabra procedimental con odio. Marcó el número de su mejor amiga, Sofía,
necesitando descargar su furia. «Es un psicópata, Sofía», dijo Valeria en cuanto su amiga contestó, su voz temblando de rabia. «Me cortó las tarjetas, me bloqueó el acceso al edificio, cree que puede asustarme». Hubo un silencio extraño al otro lado de la línea. «Valeria», dijo Sofía lentamente, con un tono vacilante que Valeria no reconoció. «¿No te ha llegado el aviso de la villa?» Valeria se detuvo. Había reservado una villa exclusiva en la costa para el fin de semana. Planeaba celebrar su liberación allí, pero lo más importante era con quién planeaba ir. Era un secreto. No había puesto el nombre de nadie en la reserva, solo el suyo. «¿De qué hablas?», preguntó Valeria. «Me llamaron de la agencia hace 10 minutos», susurró Sofía. La reserva fue cancelada por el titular de la tarjeta de pago. ¿Y Valeria? Enviaron el reembolso a la cuenta de Alejandro. El mundo de Valeria se detuvo. Ella había pagado el depósito con una tarjeta que creía privada, una que Alejandro supuestamente no monitoreaba. Pero él no solo sabía de la reserva, sabía cuándo era, sabía dónde era, y al cancelarla le estaba enviando un mensaje claro. No había secretos. Valeria colgó el teléfono. Miró a través del parabrisas a la ciudad que ayer parecía suya. Ahora los edificios altos parecían barrotes. No estaba luchando contra un exmarido despechado. Estaba luchando contra un sistema que había sido diseñado para protegerse de intrusos. Y por primera vez se dio cuenta de que ella nunca había sido la dueña del castillo. Solo había sido una invitada temporal. Y la hora de salida había llegado mucho antes de lo que ella esperaba. Su confianza comenzó a agrietarse, reemplazada por una pregunta aterradora. ¿Qué más sabía él? Valeria no perdió el tiempo llorando en su coche. La desesperación se había transformado en una determinación fría y furiosa. Condujo directamente al bufete de Roberto Méndez, el abogado de divorcios más temido de la ciudad. Méndez era conocido por una cosa: no negociaba, destruía. Cuando Valeria entró en su oficina, él la recibió con una sonrisa depredadora. Ya había escuchado los rumores, sabía a quién se enfrentaba y olía la comisión de 7 cifras. «Siéntate, Valeria», dijo Méndez, abriendo un bloc de notas. «Alejandro Vargas es poderoso, sí, pero la ley es la ley. En este país, los jueces tienden a simpatizar con la esposa abandonada, especialmente si logramos pintar una imagen de control financiero abusivo. Lo que él hizo con tus tarjetas esta mañana juega a nuestro favor. Es coacción económica». Valeria sintió que sus hombros se relajaban por primera vez en 24 horas. «Quiero la mitad», repitió ella, «y quiero que pague por humillarme en esa gasolinera». «Iremos por más que la mitad», prometió Méndez. «Pensiones, daños morales, mantenimiento del estilo de vida. Él cometió un error al cortar tus fondos antes de una orden judicial. Vamos a usar su arrogancia en su contra». Méndez presionó un botón en su escritorio y su asistente entró con una bandeja de documentos enviados esa misma mañana por el equipo legal de Alejandro. «Veamos qué tienen», dijo Méndez, tomando el primer archivo con confianza. Abrió la carpeta. Sus ojos escanearon la primera página rápidamente, luego la segunda. Su sonrisa se desvaneció. Se detuvo en la tercera página y releyó un párrafo 2 veces. El silencio en la habitación se volvió pesado. Valeria notó que el abogado se aflojaba el nudo de la corbata, un gesto nervioso que no encajaba con su reputación. «Valeria», dijo Méndez sin levantar la vista del papel, «¿leíste el acuerdo prenupcial antes de firmarlo?» «Lo hojeé», respondió ella a la defensiva. «Era un tocho enorme. Él dijo que era estándar». Méndez cerró la carpeta lentamente y se quitó las gafas. «Esto no es estándar, es una fortaleza. Hay una cláusula aquí, la número 14, apartado B. Se llama cláusula de disolución prematura. Establece explícitamente que si el matrimonio termina antes de cumplir 2 años por iniciativa de una de las partes, sin prueba física de abuso o infidelidad demostrada,
la parte solicitante renuncia a todos los activos compartidos, a todos, incluso a los regalos. Valeria se puso de pie de golpe. Eso no puede ser legal, es abusivo. Es legal si ambas partes tenían representación legal independiente o renunciaron a ella por escrito, explicó Méndez con voz tensa. Y aquí está tu firma renunciando a la revisión externa. Pero eso no es lo peor. El ordenador de Méndez emitió un sonido de notificación. Un nuevo correo electrónico acababa de llegar. El remitente era Elena, la abogada principal de Alejandro. El asunto decía simplemente: pruebas de intención. Méndez hizo clic en el archivo adjunto. En la pantalla grande de la pared apareció un documento PDF. Valeria miró la pantalla y sintió que la sangre se le helaba en las venas. No eran contratos, eran capturas de pantalla, docenas de ellas. ¿Qué es esto?, susurró Valeria. Son tus conversaciones de WhatsApp, dijo Méndez, su tono ahora carente de cualquier optimismo. Y tus correos electrónicos personales. Eso es ilegal, gritó ella. Es una violación de privacidad. Voy a demandarlo por espionaje. Méndez negó con la cabeza mientras leía el texto legal al pie del correo. No es espionaje, Valeria. El teléfono que usas. El modelo de gama alta que te dio la semana después de la boda. ¿Está a tu nombre? No lo sé, él me lo dio. Es parte del plan familiar. No es un plan familiar, corrigió Méndez. Es un activo corporativo de Vargas Holdings. Al encender ese teléfono y aceptar los términos de uso, aceptaste que todos los datos generados en el dispositivo son propiedad de la empresa para fines de auditoría y seguridad. Él no hackeó tu teléfono. Tú le diste la llave. Méndez comenzó a leer en voz alta, y cada frase era un clavo en el ataúd de la credibilidad de Valeria. Mensaje a tu amiga Clara, fechado 3 semanas antes de la boda. Es aburrido y obsesivo con el orden, pero su cartera compensa la falta de chispa. Solo necesito aguantar lo suficiente para asegurar mi futuro. Méndez pasó a la siguiente imagen. Mensaje a tu madre, 2 días después de la luna de miel. No te preocupes por la diferencia de edad. El matrimonio es un negocio, y yo acabo de cerrar el trato de mi vida. Valeria se dejó caer en la silla. Las palabras sonaban brutales leídas en voz alta en esa oficina fría. Estaba bromeando, intentó decir, pero su voz era un hilo. Era sarcasmo entre amigas. El sarcasmo no se traduce bien en un tribunal, replicó Méndez secamente. Esto prueba mala fe. En términos legales, demuestra que entraste al matrimonio con la intención premeditada de explotarlo financieramente. Esto anula cualquier simpatía que un juez pudiera tener por ti. Si presentamos una demanda por coacción económica, ellos presentarán esto como prueba de fraude matrimonial. El abogado cerró la carpeta de golpe. Ya no la miraba como a una cliente millonaria. La miraba como a un pasivo tóxico. Escúchame bien, Valeria. Olvídate de la mitad. Olvídate de la pensión. Ahora mismo nuestro objetivo no es ganar dinero. Es evitar que salgas de esto debiendo dinero. Si Alejandro decide ir a por todas, puede demandarte por daños y perjuicios basados en fraude. ¿Entonces qué hacemos?, preguntó ella, con el pánico arañándole la garganta. Suplicar, dijo Méndez. Vamos a la reunión de mediación y esperamos que él solo quiera que desaparezcas. Porque si esto llega a juicio público, estas conversaciones no solo destruirán tu caso, destruirán tu reputación para siempre. Nadie en esta ciudad volverá a confiar en ti. Valeria miró las capturas de pantalla en la pared. Sus propias palabras, lanzadas descuidadamente en momentos de arrogancia, ahora eran armas apuntando a su cabeza. Se dio cuenta de que Alejandro no había reaccionado con ira la noche anterior porque no lo necesitaba. Él sabía lo que ella había escrito. Él lo había leído todo mientras ella dormía a su lado. La traición no era el divorcio. La traición era que él la había dejado creer que ella tenía el control, mientras él sostenía el detonador todo el tiempo. Méndez se levantó y se alisó el traje. La mediación es mañana a las 9.
No llegues tarde. Y por tu bien, Valeria, no envíes ni un solo mensaje más. Asume que cada palabra que dices está siendo grabada. Valeria salió de la oficina hacia la calle ruidosa. El sol brillaba, pero ella sentía un frío intenso. Su liberación se estaba convirtiendo rápidamente en un asedio. Y lo peor estaba por llegar. Tenía que mirar a Alejandro a los ojos sabiendo que él conocía su verdadera cara desde hacía semanas, y aún así la había dejado caminar sola hacia el abismo. La sala del tribunal número 4 no estaba diseñada para el drama, sino para la eficiencia burocrática. Paredes grises, luces fluorescentes y un silencio que pesaba más que cualquier grito. Valeria estaba sentada con la espalda recta, vestida con un traje azul marino conservador que su abogado, Roberto Méndez, había elegido esa mañana. La estrategia era simple: parecer vulnerable, parecer la víctima de un sistema frío y corporativo. Al otro lado del pasillo, Alejandro miraba su reloj de muñeca con la indiferencia de quien espera que termine una reunión aburrida. No había odio en su rostro, solo había ausencia. El juez, un hombre mayor con fama de impaciente, golpeó el mazo una sola vez. Estamos aquí para la disolución del vínculo matrimonial entre Alejandro Vargas y Valeria Castillo, anunció con voz monótona. Se ha presentado una solicitud de división de bienes por parte de la demandante. El juez miró a Valeria por encima de sus gafas. Señora Castillo, usted solicita el 50% del patrimonio acumulado durante el matrimonio. Un matrimonio que duró 35 días. ¿Es correcto? Valeria se aclaró la garganta. Este era su momento. Sí, su señoría, dijo con voz temblorosa pero clara. La duración no define la intensidad del daño emocional. Me sentía anulada como persona. Alejandro controlaba cada aspecto de mi vida, mis finanzas, mis movimientos, mis amistades. El matrimonio se convirtió en una jaula dorada y necesito estos recursos para reconstruir la identidad que él intentó borrar. Méndez asintió levemente. Era una actuación perfecta. El juez anotó algo en su libreta sin cambiar de expresión. Luego se volvió hacia la defensa. ¿Tiene algo que decir la representación del señor Vargas? Elena, la abogada de Alejandro, se puso de pie. No llevaba papeles en las manos, solo una pequeña memoria USB que depositó en el escritorio del secretario judicial. Su señoría, la defensa no niega que hubo control, pero refutamos la naturaleza de ese control y, más importante aún, la motivación detrás de la solicitud de divorcio. Invocamos el principio de enriquecimiento sin causa y presentamos pruebas de fraude procesal. Méndez se levantó de un salto. Objeción. Mi cliente está expresando su sufrimiento legítimo. Se admite la prueba, cortó el juez sin mirar a Méndez. Proceda, abogada. Las pantallas montadas en las paredes de la sala parpadearon y cobraron vida. No eran gráficos financieros. Eran transcripciones de audio y texto. Elena señaló la primera diapositiva. Esta es una transcripción de una nota de voz enviada por la señora Castillo a un número no identificado, 2 días antes de solicitar el divorcio. La voz de Valeria llenó la sala. Era inconfundible, pero el tono era diferente al de la mujer asustada sentada en el banquillo. En la grabación, su voz sonaba burlona y arrogante. Ya casi lo tengo. Es tan aburrido que a veces quiero gritar, pero el abogado dice que si aguanto un mes más, puedo alegar diferencias irreconciliables y salir con lo suficiente para comprarme el departamento en Miami. Es una inversión de tiempo, nada más. Aguanto al tonto, cobro el cheque y vuelvo a vivir. El silencio que siguió a la grabación fue absoluto. Valeria sintió que el aire salía de sus pulmones. No recordaba haber enviado esa nota de voz. Entonces se dio cuenta. No la había enviado. La había grabado en la aplicación de notas de su teléfono para desahogarse y luego la borró. O eso creía. El sistema de respaldo automático de la cuenta corporativa lo había guardado todo en la nube. Elena continuó, implacable. Su señoría,
La señora Castillo alega daño emocional. Sin embargo, la evidencia digital muestra una planificación calculada para extraer liquidez de su cónyuge. No hubo intento de construir una vida en común. Hubo una operación comercial encubierta bajo la apariencia de un matrimonio. El juez miró a Valeria. Su expresión había cambiado. La indiferencia había desaparecido, reemplazada por un desprecio apenas velado. «Señora Castillo», dijo el juez, «¿reconoce esa voz?» Valeria abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Méndez se desplomó en su silla, sabiendo que el caso estaba muerto. «Sí», susurró ella finalmente. Alejandro se levantó entonces. No pidió permiso. Simplemente habló, y su voz resonó con una autoridad tranquila que dominó la sala. «Yo no busco castigarla, su señoría. Solo busco claridad. Cuando invierto en un proyecto y descubro que los cimientos están podridos, no sigo construyendo. Corto las pérdidas. Ella no fue mi esposa. Fue un error de cálculo. Y yo siempre corrijo mis errores». El juez asintió y cerró la carpeta de golpe. El sonido fue como un disparo en la sala silenciosa. «La ley protege a los vulnerables, señora Castillo, no a los oportunistas. En base a la evidencia irrefutable de mala fe y premeditación, este tribunal falla a favor del demandado en su totalidad». Valeria cerró los ojos, esperando que eso fuera todo. Se iría sin nada, pero al menos se iría. Pero el juez no había terminado. «Además», continuó la voz grave, «considerando que esta demanda frívola ha obligado al señor Vargas a incurrir en gastos significativos para defender su patrimonio de un intento claro de fraude, aplicó la sanción máxima permitida». El juez miró directamente a Valeria. «Se le ordena a la demandante el reembolso total de las costas legales de ambas partes. Usted pagará los honorarios del equipo legal del señor Vargas, estimados en $85,000, más los gastos administrativos del tribunal. Tiene 60 días para liquidar la deuda antes de que se autorice el embargo de sus bienes personales presentes y futuros, $85,000. La cifra flotó en el aire antes de estrellarse contra Valeria. No tenía ese dinero. Sus cuentas estaban en cero. Había vendido su coche para pagar el anticipo de Méndez. «Pero no tengo nada», balbuceó ella, perdiendo la compostura conservadora. «Me está dejando en la ruina». «Usted entró en esta sala buscando dinero que no ganó», respondió el juez mientras se levantaba. «Ahora saldrá pagando por el tiempo que nos ha hecho perder». Se levanta la sesión. Alejandro ni siquiera la miró mientras salía. Caminó junto a Elena, discutiendo ya su próxima reunión de negocios, como si los últimos 30 minutos no hubieran sido más que un trámite menor. Valeria se quedó sola en la mesa de la defensa. Roberto Méndez comenzó a guardar sus cosas rápidamente. «Te enviaré la factura final de mis servicios esta tarde», dijo el abogado sin mirarla a los ojos. «Y Valeria, un consejo gratis. No intentes apelar. Si esto sale a la prensa, el dinero será el menor de tus problemas». Valeria salió del tribunal hacia la luz cegadora del mediodía. Los periodistas no estaban allí. Nadie estaba allí. Su caída no fue noticia de primera plana. Fue un archivo cerrado en un sótano polvoriento. Se dio cuenta de que la libertad que tanto exigía ahora tenía un precio, y era uno que le tomaría años pagar. No había ganado su independencia, la había hipotecado. Y el acreedor, el destino, acababa de venir a cobrar. La caída de Valeria no fue un evento ruidoso, como un edificio que colapsa. Fue una erosión lenta, constante e implacable, como el agua desgastando la piedra. 3 días después del veredicto, el alguacil se presentó en su apartamento alquilado. No hubo gritos, solo un inventario frío. Valeria observó cómo etiquetaban sus posesiones para la subasta, el reloj de marca, los bolsos de diseñador, incluso la colección de zapatos que consideraba su armadura personal. Todo fue incautado para cubrir la deuda de $85,000 en honorarios legales. Cuando los oficiales se fueron, Valeria se quedó con una maleta pequeña
y una cuenta bancaria en números rojos. Su primer instinto fue buscar refugio en el pasado. Condujo su coche, que pronto tendría que vender, hacia el apartamento de Carlos, el hombre con el que planeaba celebrar su divorcio en la villa costera. Carlos era su red de seguridad, o al menos eso creía ella. Él siempre le había dicho que el dinero de Alejandro no importaba, que lo que tenían era química real. Valeria tocó el timbre. Carlos abrió la puerta vestido para salir. Al verla, su expresión no fue de bienvenida, sino de incomodidad. «Valeria», dijo él bloqueando el paso. «Escuché lo del juicio. Está en todos los foros legales». «Necesito quedarme aquí unos días», dijo ella tratando de sonar casual, «hasta que venda el coche y me reorganice». Carlos soltó una risa seca y negó con la cabeza. «No creo que sea buena idea. Mira, lo nuestro funcionaba porque era ligero, sin complicaciones. Ahora traes una deuda enorme y un escándalo judicial». «Dijiste que me amabas», le espetó ella, sintiendo que el suelo se movía. «Dije que nos divertíamos», corrigió él fríamente. «Eras divertida cuando él pagaba las cuentas y tú invitabas al champán. Ahora eres un pasivo tóxico. No puedo permitirme ese tipo de riesgo». Carlos cerró la puerta. El sonido del cerrojo deslizándose fue más definitivo que la sentencia del juez. Valeria comprendió entonces la brutalidad de su error. No había estado usando a Alejandro para estar con Carlos. Carlos la había estado usando a ella para disfrutar del estilo de vida de Alejandro. Sin el dinero del marido, ella no tenía valor para el amante. La desesperación la llevó a intentar una última jugada. Si no tenía dinero, quizás podía capitalizar su infamia. Valeria abrió un canal en redes sociales. Se sentó frente a la cámara de su teléfono, sin maquillaje, buscando generar lástima. Tituló el video: «La verdad sobre mi matrimonio con el magnate, sobreviviendo al control financiero». Pensó que el mundo la apoyaría. Pensó que verían a una mujer joven aplastada por el sistema. Se equivocó. En menos de una hora, el video tenía miles de visitas, pero los comentarios eran ácido puro. Alguien había publicado el enlace a la transcripción pública del juicio. «Leímos tus mensajes, Valeria. Querías cobrar el cheque y correr. No eres una víctima, eres una mala inversión. Devuelve el dinero y deja de llorar». La humillación digital fue global. Las marcas con las que alguna vez soñó colaborar la bloquearon preventivamente. Su nombre se convirtió en sinónimo de oportunismo fallido. Valeria borró el canal esa misma noche, pero Internet nunca olvida. Su reputación digital estaba tan destrozada como su crédito financiero. 2 meses después, la realidad se había asentado. Valeria consiguió trabajo en un restaurante de cadena en las afueras de la ciudad, lejos de los círculos de Polanco. Era un lugar donde nadie la reconocía, donde el uniforme de poliéster raspaba la piel y las propinas eran monedas, no billetes. Una tarde de martes, mientras limpiaba una mesa pegajosa, vio las noticias en la televisión montada en la pared del local. La pantalla mostraba a Alejandro Vargas. Estaba cortando la cinta de inauguración de un nuevo complejo residencial ecológico, un proyecto de $300 millones. Se veía igual que siempre, estoico, impecable, enfocado. Una reportera le acercó el micrófono. «Señor Vargas, después de su reciente divorcio, planea volver a casarse pronto. Ha perdido la fe en el matrimonio». Valeria dejó de fregar. Contuvo el aliento esperando ver dolor, o quizás amargura. Esperaba que él la mencionara, aunque fuera con odio. Ser odiada significaba que aún importaba. Alejandro miró a la cámara. Su rostro no mostró emoción. «El matrimonio es una institución sólida si se elige al socio correcto», dijo con voz tranquila. «Mi experiencia reciente fue simplemente una auditoría necesaria. Detecté una falla en el sistema, la corregí y seguí adelante. No hay que perder el sueño por los malos negocios, solo hay que aprender de ellos». La reportera sonrió y pasó a la siguiente pregunta sobre las tasas de interés.
Valeria sintió un frío profundo en los huesos. Él no estaba dolido, no estaba roto. Para Alejandro, ella no había sido una tragedia romántica. Había sido un error administrativo, una línea en un balance que había sido borrada. Él había seguido construyendo su imperio y ella se había convertido en una nota al pie de página irrelevante en su biografía. Su gerente gritó desde la cocina: «Valeria, la mesa 4 espera sus bebidas. Muévete». Ella bajó la mirada, tomó la bandeja y volvió al trabajo. El peso de la bandeja le recordó el peso de sus decisiones. Esa noche, caminando hacia su pequeño apartamento compartido, Valeria pasó frente a una tienda de lujo. En el escaparate vio su reflejo. Ya no veía a la mujer que creía merecerlo todo por su belleza. Veía a alguien que había intentado tomar un atajo y había caído por el precipicio. Entendió, finalmente, la lección que Alejandro intentó enseñarle con su silencio. El dinero se puede ganar, perder y recuperar. Pero la confianza es una moneda que, una vez gastada en falso, nunca vuelve a circular. Valeria había querido la mitad de todo sin dar nada a cambio. Ahora tenía exactamente lo que había invertido en su matrimonio: nada. Moraleja: la vida, al igual que los negocios, no perdona la codicia disfrazada de amor. Puedes engañar a una persona por un tiempo, pero nunca podrás engañar a las consecuencias. La verdadera riqueza no está en lo que logras arrebatar en un divorcio, sino en la integridad con la que construyes tu vida. Si buscas atajos pisando a otros, no te sorprendas cuando el suelo bajo tus pies desaparezca. Al final, cada uno recibe, con precisión matemática, exactamente lo que merece.